Bienvenidos a La Torá Responde. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos compartiendo en vivo con todos ustedes este espacio de preguntas y respuestas acerca de la Biblia. Gracias a todos por conectarse y por acompañarnos en la comunidad Kol Shaddai. Vamos a estar abriendo este espacio de preguntas. Recuerden que está el correo para que nos escriban, nos envíen sus preguntas y nos compartan de dónde es que se conectan, de qué ciudad, de qué país, ¿sí? Y estaremos poniendo las preguntas en pantalla para responderlas en vivo. Vamos a iniciar entonces con el programa de hoy. Ya tenemos las preguntas que nos estuvieron mandando a lo largo de la semana. Bueno, la primera pregunta que nos están haciendo es: ¿cuál es el origen del Islam? ¿Es la bestia del Apocalipsis? Bueno, son dos preguntas en una, ¿no? Tiene que ver con el Islam, la religión del Islam. Bueno, para contestar la primera pregunta o la primera parte, el origen del Islam no tiene nada que ver con el cristianismo. Puede que tenga algunas conexiones con el judaísmo. Es una religión monoteísta que se formó aproximadamente entre el siglo VI y siglo VII de esta era, y obviamente estamos hablando de un profeta para ellos, Muhammad o Mahoma, que se dedicó a predicar y a propagar una enseñanza monoteísta, diferente obviamente a lo que ya se conocía en la Biblia. Aunque si ustedes me dicen, bueno, el Corán, que es la Biblia del Islam, ¿no?, tiene muchos personajes, por ejemplo Moisés, Abraham, incluso el Mesías, ¿no?, y Yeshua aparece en el Corán. Lo cierto es que, bueno, las enseñanzas obviamente, si bien tienen una base en la Biblia hebrea, es totalmente diferente, ¿no? Es una religión monoteísta, pero también propaga, digamos, ideas muy independientes y que no tienen nada que ver ni con el judaísmo ni con el cristianismo. Para ese entonces, cuando se crea el Islam, ya existía el catolicismo, el judaísmo, obviamente mucho tiempo antes, muchos siglos antes, pero no hay ninguna conexión, ¿sí? No tiene ninguna conexión con el catolicismo, el Islam. Por el contrario, está totalmente distanciado. La otra pregunta dice: ¿es la bestia del Apocalipsis? Bueno, esto es una deducción que mucha gente saca, la cual, bueno, no es correcta, porque si bien el Islam, muchos le tienen terror, ¿no?, por todo lo que está sembrando a través del fundamentalismo religioso, del fanatismo, del odio, ¿no?, y de la violencia, no tiene nada que ver con la bestia que se menciona, por ejemplo, en Apocalipsis. Si usted mira en Apocalipsis 13, vamos a leerlo rapidito. Apocalipsis 13 dice, desde el verso 1, dice: y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar su nombre
y su tabernáculo a los que moran en el cielo, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno ha de ser llevado cautivo, a cautividad será llevado. Si alguno ha de ser muerto a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y obra grandes prodigios, de manera tal que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada, y revivió. Bueno, y continúa, ¿no? Sigue, pero básicamente lo que tenemos que entender es que hay una conexión, y esto lo hemos explicado en los estudios escatológicos también que compartimos en Kol Shaddai hace muchos años. Si no los escucharon, les invito a escucharlos, a estudiarlos, mejor, más que escucharlos, estudiarlos. La conexión que hay en Apocalipsis 13 con Daniel, ¿no? Daniel, por ejemplo, Daniel 7, se habla mucho también de este personaje, la visión, ¿no?, que tuvo sobre la bestia, Daniel. Esa conexión que encontramos, en el caso de Yohanan, él ve una visión espantosa, ¿no?, de un dragón, de 2 bestias. Una bestia sale del mar, la otra dice que sale de la tierra, ¿no? Y acá lo interesante es lo siguiente: no habla acá de una autoridad o de una religión en particular, ¿no?, sino más bien como un sistema de gobierno. O sea, lo que insinúa. Primero hago un paréntesis. Esta bestia que se menciona, primero tenemos que tomar con muchas pinzas el lenguaje que maneja la profecía, tanto de Daniel como de Apocalipsis. No está hablando de algo literal, no es algo literal tangible como tal, como lo describe la visión, sino es un simbolismo, ¿sí? Acuérdense que acá está manejando números. Dice diademas, cuernos, ¿no? Empieza a dar un montón de detalles, que todo eso lleva un simbolismo. Eso lo explicamos en los estudios. Pero básicamente no está hablando acá de un sistema religioso, sino de un sistema político, ¿sí?, de control y del mal. Entonces no tiene nada que ver con el Islam. El Islam es una religión como tantas religiones que hay, ¿sí?, solo que algunos son un poquito más fanáticos que otros, más fundamentalistas que otros, pero no se refiere. Si la pregunta suya es si el Islam es la bestia del Apocalipsis, la respuesta es no. No es el Islam. La bestia del Apocalipsis, o las bestias, aquí estaba hablando de un sistema político de control, ¿no? Y obviamente después se habla de un líder, un hombre que es el líder político, y podríamos decir la cabeza del imperio de esta bestia, ¿sí? Acuérdense que hay muchos personajes. También se habla del anti-Mashiach, ¿no?, o el pseudo-mesías. Se habla del cuerno pequeño. Me gustaría que estudien esos, si no los escucharon, no los estudiaron, que puedan repasarlos, estudiarlos con Biblia en mano. Hay muchos datos interesantes ahí. Pero bueno, básicamente, si la pregunta ¿es el Islam la bestia?, la respuesta es no. ¿Tiene alguna conexión con el catolicismo, con el cristianismo esto, el Islam? No, porque es una religión que, bueno, partió desde Mahoma, siglo VII, estamos hablando de entre el 800 aproximadamente. No tengo la fecha exacta de cuándo empezó, pero se propagó por muchos lugares,
los más importantes, digamos, encumbrados en aquel entonces, y obviamente tomó mucha fuerza, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con ni el judaísmo ni el cristianismo, a pesar de que se basa en personajes de la Biblia, pero es otra visión totalmente diferente, ¿eh? No tiene nada que ver, no es igual a la Biblia, eso es lo que quiero aclarar, ¿sí? Hay mucha diferencia, si ustedes lo comparan, pues obviamente hay cosas que nada que ver, ¿sí? Entonces espero haber aclarado esta pregunta. Digamos que de las tres religiones más importantes, por así decir, o que predominaron en Oriente y Occidente, primero está el judaísmo, antes del Mesías, siglos antes del Mesías, 300 y tanto el catolicismo, que es la religión universal, y siglo VII el Islam. Así que estamos hablando de tres periodos totalmente diferentes, ¿no? Pero ese sería el orden: judaísmo, luego el cristianismo y posteriormente el Islam. Espero haber aclarado estas dudas, estas preguntas. Pasamos a la siguiente pregunta. Desde Virginia, Estados Unidos, nos preguntan: ¿es el amor de Yahweh condicional o incondicional? Bueno, yo creo que las dos, ¿no? Entrarían las dos, tanto condicional como incondicional. Lo que más se hace hincapié es que es incondicional, ¿no? Eso es lo que más se puede ver en la Biblia. Voy a explicar los dos. Por ejemplo, la gracia, ¿no? Cuando explicamos qué es la gracia, el gen en hebreo. Básicamente la gracia lo entendemos como un regalo inmerecido. Es decir, que la persona recibe algo que no se lo merece. O sea, no hizo ningún mérito para merecer eso, sin embargo lo recibió. Eso es gracia, ¿no? Un regalo inmerecido. Entonces, partiendo de este punto, como bien lo dice Mateo, por ejemplo, Mateo 5, verso 45, dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? O sea, sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. O sea, esto básicamente quiere decir que a pesar de que se hace una distinción entre la gente, el pecador, digamos, o la gente que comete cosas malas, que hace cosas malas, y hay una consecuencia por eso, a pesar de eso, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Eso es una expresión que quiere decir que no está condicionado su amor o su protección o su cuidado, como normalmente el humano, vamos a decir, lo mide, ¿no? Que dice, ok, esta persona no se merece esto. ¿Por qué? Yo no le voy a hacer ningún bien porque es una persona mala, se merece el mal, ¿no? Entonces, en modo automático nosotros enjuiciamos, ¿no? O sea, lo único que tendemos a hacer es eso. Hizo el mal, tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Entonces el creador no ve las cosas así. La naturaleza del creador, por así decirlo, Él es espíritu, ¿no? Pero básicamente es incondicional el amor de Él. Ahora, si usted me pregunta también, ¿es condicional? Sí, es condicional, porque también hay muchos versículos donde el Eterno pone condiciones, ¿no? Por ejemplo, los mandamientos. Los mandamientos son un sistema, ¿no? Son reglas, son leyes. Entonces, muchas veces las bendiciones o las buenas consecuencias, si usted quiere, están condicionadas a una obediencia previa. ¿Correcto? Entonces, eso es condicionado. O sea, si guardas, ¿no? Imtelehu bemitzvotai, si caminas en mis mandamientos, dice la Escritura, entonces te bendeciré. Acuérdense del monte Ebal, monte Gerizim, ¿no? Las bendiciones, las maldiciones. Si haces el bien, te va a ir bien. Si haces el mal, te va a ir mal. Eso es condición. Ahora, yo diría que ambos
si tuviéramos que ponerlo en la balanza, se inclinaría más la balanza por incondicional, porque en realidad lo que más se puede ver a nivel universal, mundial, es que el Creador, a pesar de que la gente hace desastres, el Eterno aún así sigue dando oportunidades, ¿no? Entonces, o sea, sigue mostrando su favor. No estamos hablando de un Elohim que en la primera de cambio erradica y destruye todo. En el mundo antiguo, cuando, por ejemplo, el Mabul, el diluvio, Sodoma y Gomorra, bueno, los grandes relatos que ya conocemos, donde exterminó a mucha gente, para llegar a esa decisión tuvo que pasar muchas cosas. No fue en la primera que dijo, ya, hasta acá, no tolero esto. No, hubieron muchas oportunidades. Ni hablemos de los profetas, ¿no? En la época de los profetas, incluso mataban a los profetas. Y aún así él seguía insistiendo, seguía mostrando su amor, su corrección, su cuidado, evitar el castigo, evitar el cautiverio, evitar la mala consecuencia. Seguía enviando, ¿no? Enviando mensajeros, atalayas. Obviamente la gente hacía lo que se le antojaba, pero podemos ver en la Biblia muchas porciones, ¿sí? Que se muestra la incondicionalidad, ¿no? El amor incondicional, como también el amor condicional. Yo lo que le estoy explicando ahora es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Mashiach, ¿no? Efesios 2, versos 4 al 5, dice Elohim que es abundante en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, ¿sí? Por su gracia, es decir, su regalo inmerecido. Primera de Juan 4, versos 9 y 10, dice: en esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Elohim envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado al Creador, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su unigénito en propiciación por nuestros pecados. Entonces es importante destacar que el amor del Eterno es un amor que inicia, no es una respuesta. Toma la iniciativa, y eso es precisamente lo que lo hace incondicional, en primer lugar. Si hablamos de los mandamientos, usted me va a decir, bueno, no todo el mundo, no todo el universo, vamos a decir, guarda mandamientos. Es cierto, esto está condicionado. Tampoco está limitado a un pueblo, a una etnia, a una, no sé, a un ADN en particular, no. La invitación está abierta a todos. Que la gente no se haga cargo, esa es otra historia, ¿sí? Pero el amor condicionado tiene que ver con esto, ¿no? Más allá de lo incondicional que explicábamos recién, en términos generales, es cierto que los mandamientos son una condición, ¿no? Pero voy a hacer una aclaración para que no se confundan, porque acá seguramente algunos lo entienden por otro lado y empiezan a hacer las cosas de otra manera. Si uno guarda mandamientos para obtener una recompensa, un premio, el amor del Eterno, las bendiciones, etcétera, ¿no? Todo eso está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque el sistema de lo que describe la palabra es al revés. Uno ha entendido el amor de Él, en primer lugar, ¿sí? Se acerca al Creador. Y como busca agradarle a Él, entonces le obedece. Guarda los mandamientos. Es al revés. No es como la gente, vamos a decir, inconversa, lo razona, ¿no? Ok, estás haciendo eso para ganarte el favor de Él. No, no es que yo con que haga esto me voy a ganar el favor de Él o el amor de Él. No es así. Él no es una persona. La gente hace eso. La gente hace eso. Pero Él no es una persona. Entonces el amor de Él va mucho más allá de nuestra comprensión. O sea, yo guardo mandamientos para agradarle a Él, ¿sí? Pero no al revés, como muchas veces se guardan mecánicamente mandamientos o se hacen cosas
religiosamente, porque ahí es donde entra en juego la religión, y o por miedo, que es peor, ¿no? Guardar mandamientos por miedo, miedo a que me castiguen, o miedo a que me vaya mal, o miedo... No, o sea, el miedo corrompe a la gente. Eso está claro, el miedo corrompe. Entonces, la respuesta es ambos. Pero, en cuanto a porcentaje, es más incondicional que condicional. ¿Sí? En términos, vamos a decir, generales, universales, mundial, para todas las naciones de la tierra, es incondicional. Porque bien lo dice la Escritura, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y eso es una frase muy profunda, ¿eh? No está hablando de que amanece. No. Salir el sol y hace llover, en la Biblia, ese lenguaje tiene que ver con recibir bendiciones, recibir la salud, recibir protección, recibir muchas cosas que vienen de él. Entonces tiene que ver con eso. Esa sería la respuesta que de acuerdo a la pregunta que nos están haciendo. Pasamos a la siguiente pregunta desde Nueva York, Estados Unidos. Dice: ¿me podría explicar Primera de Juan 5, versículos 6 al 10? Vamos a Primera de Juan, por favor, en el Brihadashá. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10. Dice así: este es el que vino mediante agua y sangre, Yahshua el Mesías, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Elohim es mayor, porque este es el testimonio de Elohim, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Palabra del Eterno. Bueno, acá lo que se está refiriendo es lo siguiente: este es el que vino mediante agua y sangre. Primero nos preguntamos, ¿qué es el agua y qué es la sangre? ¿No? Tiene que ver con materia. Lo que está explicando el versículo 6 es uno de los grandes misterios que mucha gente toda la vida le va a seguir dando vuelta a esto, porque es uno de los misterios de Elohim. ¿Cómo es posible que Elohim mismo, bueno, lo profetizaba Isaías, ¿no? Decía: yo mismo lo salvaré. Pero ¿cómo es posible, se pregunta la gente, que él mismo entrara en el plano material? Bueno, él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Y de hecho lo hizo. Primero entendemos que el Creador es espíritu, ¿no? Es espíritu, es intangible. Vamos a decir, en el plano material no lo podemos tocar. Ahora, el agua y la sangre son elementos que sí se pueden tocar. Tiene que ver con la composición del ser humano, ¿sí? Nosotros, gran parte de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? Pues casi la mayoría, diríamos. Y la sangre tiene que ver con engendrar, es decir, que entró en el plano material para que nosotros pudiéramos verle, ¿no? Estoy hablando en cuando se reveló el Mesías y vino. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Este es otro misterio. ¿Por qué? Porque este hombre, este mortal, compuesto por agua y sangre, este cuerpo físico, ¿sí? Que no era un fantasma, o sea, fue una persona que se pudo tocar, que estuvo, ¿sí? Que habitó entre nosotros, porque se tenía que cumplir la profecía. Tenía el Espíritu, que es la Shejiná, la presencia divina. Quiero aclarar lo siguiente: el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh no es una fuerza independiente, como muchas religiones o sectas lo enseñan. No es así. Es el Espíritu de Yahweh mismo, es la presencia divina. Ahora usted me va a decir, ¿quién es el Padre y quién es el Hijo? Bueno, el Padre se le llama
al Eterno mismo, ¿sí? Y el Hijo es un significado que se le dio a la revelación, o digamos la materialización de la Shejinah, ¿sí? Esto es muy difícil de explicar en pocas palabras, o sea, es algo que realmente lleva tiempo, ¿no? Yo lo expliqué hace muchos años en un estudio que di que se llama Yeshua es Elohim, ¿sí? Y eso no es una doctrina cristiana. Pues ustedes creen que Jesús es Dios. Qué lástima, porque eso es algo cristiano. No, no es cristiano. No es cristiano. Esa es la verdadera esencia de lo que dicen los textos, ¿sí? Solo que el problema es que la mala interpretación ha llevado a la gente a creer, primero, dejarse influenciar por las ideas judías, el judaísmo, donde lo ponen a un personaje como si fuera Mahoma o como si fuera Moisés o cualquier otro profeta, y que simplemente fue un profeta nada más. Pero lo que está explicando acá es que 3 concuerdan, 3 toman el propósito. ¿Cuál propósito? Que vino la Shejinah y se materializó en Yeshua. Si recibimos el testimonio de los hombres, dice el verso 9, el testimonio de Elohim es mayor, porque este es el testimonio de Elohim, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Elohim lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Cuando la Biblia dice que Él se sentó a la diestra, o sea, a la derecha, esa es la palabra clave. Él es el testimonio. Cuando viene el juicio, ¿por qué está a la diestra? Porque es la evidencia. Es el testimonio. Yo, dice el Creador, yo pagué, yo cumplí mi palabra, dije y lo hice. Acá está el testimonio, acá está la evidencia. Entré en el plano material, en el plano físico, y se cumplió la profecía, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la conexión entre el espíritu, que es la revelación de la Shejinah, el agua y la sangre, ¿sí? Esta es la conexión del Mesías encarnado, vamos a decir, ¿no? La presencia divina materializada que se tenía que presentar en un cuerpo humano. Entonces, ni hablemos de, cuando fue engendrado, ¿no? Que eso fue un milagro impresionante. Pero bueno, espero haber aclarado este versículo. Pasamos a la siguiente pregunta desde Bogotá, Colombia. Dice, ¿puede un guardador de Torá casarse con una persona divorciada según la Biblia? Bueno, este tema lo hemos explicado en un estudio que dimos también hace muchos años, que se llama Divorcio y Matrimonio Nuevo. Yo básicamente lo que explico ahí, según lo que dice Deuteronomio, lo que explica Mateo 19, también que habla sobre el divorcio, ¿no? La idea original, escúchalo muy bien, la idea original del Creador no está contemplado el divorcio. ¿Por qué? Porque si usted mira el plano o el mapa, vamos a decir, ¿no? de lo que era el matrimonio cuando se creó al ser humano, no estaba supuesto al divorcio, a la separación, sino a la permanencia. Entonces, con esto no quiero decir de que esté completamente prohibido el divorcio. No es bien visto, eso sí, de acuerdo a la Biblia. Obviamente hay muchas excepciones, ¿no? Y Ayúa, por ejemplo, en Mateo 19:9, él declara que el divorcio es pecado, ¿no? Excepto en el caso que se comete inmoralidad sexual. De hecho, Pablo Shaul defiende la idea de permanecer, ¿no? Él lo que habla más bien es del yugo desigual, ¿no? Entonces muchas veces obviamente no pueden andar dos si no están de acuerdo. Es lógico lo que él plantea, ¿no? O sea, es totalmente lógico. Ahora la pregunta que usted me hace es si se puede casar con una persona divorciada. Mire, en aquel entonces cuando dimos el estudio, mucha gente se confundió, ¿no? Y empezó a entender las cosas para cualquier lado, porque dicen,
yo conocí del Creador o conocí la fe y no entendía nada, ¿no? Primero hay que entender lo siguiente. Por ejemplo, Deuteronomio 24, ¿no? Que habla de este tema. ¿A quién se dirige? ¿A quién le da los mandamientos? Al pueblo hebreo, ¿no? A la gente que guarda mandamientos. La gente que no conoce los mandamientos obviamente hace y deshace. Toma decisiones, va, viene, se casa 80 veces, se divorcia 90. ¿Me explico? O sea, eso es algo que es lógico porque no hay instrucción, no hay dirección y se desconoce. Ahora, en cuanto al pueblo, repito, mucha gente en aquel entonces decía, bueno, yo me divorcié, estaba en el cristianismo, estaba lejos de la Torá, hice muchas cosas, ¿no? que desconocía. Pero lo que yo aclaro ahí es, ok, la Biblia, primero hay que tener lógica de esto, porque si uno no conoce los mandamientos, ¿cómo va a tener instrucción? O sea, ¿cómo va a saber lo que tiene que hacer? Lo que sugiere la Escritura, y en conjunto con lo que dice el Brihad Hashá, es, ok, si la persona que guarda ya completamente conoce mandamientos y se une a una persona divorciada, no es una relación prohibida, no dice eso. Lo que no está permitido para una persona que ya conoce y que guarda mandamientos es estar divorciándose y volviéndose a casar, divorciándose y volviéndose a casar. Por eso dice Shaul, es preferible que se quede solo, ¿sí? O sea, si va a estar haciendo eso, preferible que se quede solo. Ahora, si la persona dice, ok, yo conozco Torah y me voy a unir con una persona divorciada, pero para toda la vida, que eso no lo garantiza nadie, se tiene que casar y no se puede divorciar nunca más. Si se llegara a divorciar, como dice Mateo 19:9, por inmoralidad, por situaciones muy puntuales y específicas, entonces la persona que guarda Torah se tiene que quedar sola. Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que yo aclaré cuando di el estudio. De todas maneras, yo le invito a que lo pueda escuchar, estudiar, tomarse con calma, ¿sí? No tomar decisiones precipitadas, sino entender claramente que básicamente, independientemente de todo lo que estábamos comentando, Elohim es orden. Y lo que Él quiere para nosotros no es sufrimiento, es el bien, no el desastre, no la calamidad. Él lo que quiere es orden y tranquilidad. ¿Pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Pregunta la Biblia. La respuesta es no. Entonces, acá lo importante es que si uno, en el caso suyo, ¿no? Que dice, bueno, un varón que guarda Torah, que ya conoce, sabe. Si dice que guarda Torah es porque ya es consciente y se une con una persona divorciada, ya no se puede divorciar más. Y si se llegara a divorciar por casos extremos, se tiene que quedar solo de por vida. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el consejo que da la Escritura. ¿Por qué? Porque el divorcio es algo mal visto. No está en los planes del Creador. Las sociedades, las culturas, el tiempo, la gente ha ido cambiando, todo ha ido evolucionando y hoy en día es mayor el porcentaje de divorcios que de casamientos. Usted va a decir, ¿tan así? Sí, es así. Hoy en día más gente se divorcia que se casa, ¿sí? O sea, ya es tanto que ya, o sea, eso ha sobrepasado los límites. Entonces espero haber aclarado la pregunta que nos hace desde Bogotá, Colombia. Otra pregunta desde Colombia, desde Huila, dice, si un hombre guarda Torah y no tiene matrimonio, ¿pierde la salvación? Bueno, si no está casado y guarda Torah, no tiene nada que ver, porque eso es algo personal. Es como que usted me diga, bueno, si una persona o un matrimonio no tiene hijos, están perdidos. No, ¿qué tiene que ver? La planificación familiar, eso es algo personal, no tiene nada que ver con la salvación.
Un matrimonio puede no tener hijos y ya, ese es el estilo de vida que quisieron tener y punto. O sea, eso no es ninguna falta, ningún pecado ni nada. Entonces lo mismo pasa acá, un matrimonio, si una persona vive sola y guarda mandamientos y hace las cosas bien, no pierde la salvación. Ahora usted va a decir, no, pero la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Son consejos que da la Escritura porque cuando creó a la mujer, lo que puso es ezer keneged idó, una ayuda idónea, un complemento, ¿sí? Y ahí es donde se formó el primer matrimonio. Pero si usted piensa que no estar compartiendo una vida matrimonial es perder la salvación, primero y principal, yo no soy quien para hablar de la salvación. Y creo que nadie en el planeta tiene la autoridad para hablar de la salvación. Eso le corresponde al Creador, ¿sí? O sea, si yo me pusiera a hablar y a decir quién tiene salvación y quién no, pues yo sería un tremendo payaso diciendo eso, ¿sí? Entonces, no piense usted eso de la salvación, porque eso es algo que el Creador, que le toca al Creador. Si usted me pregunta si el matrimonio tiene algo que ver con esto, no, porque la salvación es personal. Yo entiendo que en el matrimonio, según la Escritura, dice son una sola carne, ¿no? Pero eso tiene que ver con compartir una vida. Pero siguen siendo dos personas individuales. Y las dos personas toman decisiones individuales. O sea, no es que la decisión que haga uno tiene que ver con la decisión del otro. No. Entonces acá no va por ese lado, ¿eh? Si usted lo ve desde ese punto de vista, no tiene nada que ver con eso. Espero haber aclarado la pregunta que nos hace. Pasamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿de dónde proviene la kipá? ¿Es lo único que se debe usar para cubrirse? Bueno, en primer lugar expliquemos qué es la palabra kipá. La palabra kipá, algunos lo traducen como solideo, ¿no? Pero es una cobertura. De hecho viene de la raíz kapá, que es cubrir, ¿no? Cubrir es una cobertura. No es una cobertura que cubra toda la cabeza, sino que es algo que cubre una parte, ¿no? En el siglo XII aproximadamente, fue en la Edad Media, se empezó a utilizar este tipo de cobertura, ¿sí? No sabemos exactamente cuándo, o sea, qué o a partir de qué evento, pero los judíos medievales comenzaron a utilizarlo. Es cierto que en la época bíblica se usaba turbantes, se usaban otro tipo de coberturas, pero básicamente la función siempre fue la misma, ¿sí? No simboliza ni el sol, ni nada pagano, ni nada como se ha escuchado y he visto que algunas personas enseñan, ¿no? que es algo católico porque el Papa lo usa, simboliza Mitra, no sé, empiezan con un montón de tonterías, ideas raras. Es cierto que hay alusión de la kipá en el Talmud, pero no es algo talmúdico como tal, ¿sí? O sea, no es el elemento, digamos, del judío talmudista, ¿no? La función de este elemento es, en el caso del hombre, ¿no? Porque lo usa el hombre, es mostrar sujeción a la autoridad divina. Básicamente, aunque usted me diga, bueno, hay diferentes tipos de kipá, ¿no? Porque hay blanca, negra, de colores, con rayas, grandes, chicas, otra que cubre toda la cabeza, hay otra que tiene colores raros, no sé. Bueno, eso obviamente en la cultura judía, por ejemplo, acuérdense que ellos están dispersos por todo el planeta, entonces no vamos a comparar los judíos yemenitas con los judíos, no sé, de Polonia, ¿sí? O sea, estamos hablando de diferentes etnias. Entonces, obviamente, las culturas y las costumbres son diferentes. Y el tipo de cobertura es diferente.
pero el significado es el mismo. Eso sí hay que tenerlo en claro. ¿Qué simboliza? Simboliza la necesidad de tener presente que el Eterno está por encima de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que simboliza la kipá. Si a usted le gusta la kipá grande, que le cubra toda la cabeza, está bien. Si le gusta chiquita, mediana, con rayas, como sea, eso no importa. No importa. Lo que sí importa es que usted entienda lo que significa. ¿Sí? Porque eso pasa. Muchas veces la gente que viene de una cultura occidental, anti-Torá, y que desconoce un montón de cosas de la cultura bíblica, la cultura hebrea, empiezan a utilizar estos elementos y usted va y les pregunta, ¿por qué usas eso? ¿Qué significa? Ni idea. No sé, a mí me dijeron que lo usara. Pero ¿qué significa? O sea, ¿qué simbolismo tiene? No sé, dicen. Entonces, esto está mal. Es vergüenza, ¿no? Porque lo importante es que uno entienda el propósito. No importa el tamaño, el color, no importa eso. Acá lo que importa es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Cubrir. ¿Sí? La vez pasada hablábamos del saif, ¿no? Que es el velo, la cobertura en el caso de la mujer, pero el hombre también tiene que cubrirse. O sea, eso simboliza, dijimos, que tenemos presente al Creador y está por encima de nosotros. ¿Sí? Si usted me pregunta, ¿es lo único que debe usarse para cubrirse? Es práctico, pero si usted quiere usar un turbante o quiere usar, no sé, cualquier otro tipo de cobertura, una gorra, un sombrero, lo que sea, cumple la misma función, ¿sí? Porque se está usando con ese objetivo. O sea, lo que quiero decir con esto no es que la kipá solamente cumple esa función y una gorra, por ejemplo, no. Pues yo he visto, hay varones que usan gorra, ¿no? O en el trabajo, dicen, no, aquí no puedes usar kipá. O una persona que trabaja en un banco le dice, no, aquí ni kipá, ni gorra, ni nada, no puedes usar nada. Y se lo tiene que quitar, y es así. Porque ahí rigen las leyes del trabajo. Eso está claro, es lógico. Entonces, ¿es lo único que se puede usar? No, puede usar lo que usted quiera, siempre y cuando cumpla esta función. ¿Sí? Es un simbolismo, es testimonial. Y esto lo usaron no solamente los sacerdotes, sino todo el antiguo Israel. En la Biblia se puede ver claramente, hay cantidad de evidencias de que se cubrían la cabeza. ¿Sí? Entonces, espero haber aclarado la pregunta que nos hace. Pasamos a la siguiente pregunta desde Mérida, México. Dice, ¿es importante los apellidos para saber de qué tribu es uno? Bueno, vamos por partes. En primer lugar, los apellidos no dicen nada. ¿Sí? Bueno, yo sé que esto va a chocar, algunas personas van a decir, no es tan así. El apellido, en el caso del apellido judío, hace varios años atrás, cuando vino toda esta ola de gente que empezó a guardar mandamientos y decían, soy judío, no soy judío, tengo que investigarlo porque si alguien me dice que soy judío, que mis abuelos eran judíos, yo me siento realizado y eso a mí me da tranquilidad a decir que no soy judío. Bueno, que uno tenga o no tenga ascendencia judía no tiene nada que ver, no te hace ni más ni menos, ¿sí? Esa es una idea que te vende el judaísmo, pero porque ellos son elitistas, o sea, ellos se manejan en un círculo que son solamente ellos y porque el Talmud le dicta que esto es solamente para ellos y para nadie más. Cuando la Biblia en Isaías le dice, no, están equivocados, al contrario, ustedes tienen que abrirse y compartir esto a toda la gente y todos los que vengan a mí no serán desechados. No importa si son judíos o son gentiles o quien sea, todos son iguales delante del Creador. Entonces, punto número 1. Punto número 2. No tiene nada que ver el apellido con la tribu. Las tribus fueron dispersas. La historia de Israel es muy amplia, es muy larga, es muy triste, la de la cautividad,
porque hubieron muchas deportaciones, no fueron dos, fueron una y otra, y se ramificó y se triplicó, o sea, fue una cosa impresionante al punto de perderse y asimilarse completamente. Entonces, el hecho de que uno, volviendo al primer tema, tenga una ascendencia judía a través de un apellido, no lo hace más ni menos. ¿Escuchó? ¿Por qué? Porque hay gente, obviamente, si usted quiere comparar esto, no conviene, porque hay mucha gente hebrea, judía, que, o sea, se comportan peor que los gentiles. No guardan nada, no les interesa nada. Ah, no, pero tienen el apellido Friedman, ¿no? O sea, son judíos. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Judío no es el que lo es exterior, el que lo es interior, dice Shaul. No, el que guarda Torah, no es el que tiene el apellido nomás. Entonces, el apellido no tiene nada que ver. Eso ya lo desechamos completamente, ¿sí? Así que no esté con esa carga, esa preocupación de que si el apellido no tiene nada que ver. Segundo, usted no puede saber a qué tribu pertenece. Esa es una idea también que le han vendido hace varios años atrás. Muchos estaban con toda esa onda de te voy a decir a qué tribu perteneces y según tus características, ¿no? Tipo astrología, ¿no? Haciendo esoterismo con este tipo de información. Encima burradas, ¿no? Porque son cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Las tribus, el Eterno sabe quiénes son. Pero no es que si uno pertenece o no pertenece a una tribu, tiene conexión o no tiene conexión, ya sea por ADN, por apellido, por lo que sea, no tiene nada que ver. Porque, repito, vuelvo y repito, delante del Creador somos todos iguales. Así tengas línea directa de Leví o no. No es que, no, él es de apellido Leví, entonces él no es así, no es cierto. No es así. Entonces, toda esa idea hay que desecharla porque todo eso es pérdida de tiempo, energía malgastada. Entonces, no hay que preocuparse por eso. Lo que sí hay que preocuparse es por agradarle al Creador y hacer las cosas bien. ¿Sí? Ya tenemos la invitación y está la puerta abierta. Entonces, no es acá que si uno tiene sangre judía o no tiene sangre judía. Lo vuelvo y lo repito porque este es un tema que yo lo he visto desde hace varios años, que se ponen a dar listas de apellidos sefarditas y esto y lo otro, y que tiene conexión, no tiene conexión. No pierdan el tiempo con eso. Otra pregunta que nos están haciendo desde Buenos Aires, Argentina: ¿cuál es el mejor método de estudiar e interpretar la Biblia? Bueno, si hablamos de leyes de interpretación, son muchas, ¿no? Eso se estudia. Primero se tiene que conocer porque son herramientas de estudio. No hay que crear nada, todo está creado, solo hay que conocerlo y saber cómo funciona. Y eso se cursa, o sea, se estudia, ¿no? La interpretación. Pero diría yo, en esta pregunta, el mejor método de estudiar y de interpretar la Biblia, o sea, de cabeza, es el hebreo. Eso sí, estudiar hebreo. Yo lo decía hace muchos años, creo que todas las personas creyentes, no solamente los que guardan mandamientos, sino todos los que creen y que leen la Biblia, debería ser mandamiento conocer el idioma, conocer el hebreo. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente para quien desea profundizar, ¿sí? Porque obviamente tener una Biblia y no leerla juntando polvo, entonces no sirve, ¿no? Se supone que es un libro espiritual y que tiene una profundidad de la cual tiene vida, es una palabra viva y tiene un propósito. Entonces, el gran problema del estudio y la interpretación son las malas traducciones. Entonces, si usted me dice, bueno, yo quiero estudiar y profundizar en la Biblia, pero desde el español, no lo recomiendo
¿Por qué? Porque al fin de cuentas estás comprando la idea de una traducción. Y hago un paréntesis, las traducciones es como la historia, según quien la cuenta. ¿Sí? Entonces, esto es algo que hay que tener cuidado, porque si uno le dan el clavo y estudia hebreo, se ahorra muchísimos problemas del tema de las malas traducciones. Esto es importante, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta cuál es el mejor método, en primer lugar le diría que estudie hebreo, que invierta en el estudio hebreo. Y no necesita estudiar en Kol Shaddai, puede estudiar donde usted quiera, ¿sí? No es que le estoy haciendo la invitación a Kol Shaddai. Nosotros sí enseñamos hebreo, pero usted puede estudiar donde usted quiera. Nosotros enseñamos también leyes de interpretación, sintaxis, todo eso, pero usted puede estudiar donde quiera, siempre y cuando estudie. Haga ese esfuerzo, invierta en el estudio. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas que le van a llevar a comprender mejor el texto. Yo le decía a algunas personas, si ustedes, no sé, cualquier libro de literatura o de poesía, no sé, William Shakespeare, ¿no? Voy a leer Romeo y Julieta. Y dicen, bueno, pero esta traducción es la mejor al español porque es de editorial tal y tiene notas. Sí, está bien, pero al fin de cuentas es una traducción. Y entre un idioma y otro, no todo concuerda. Entonces, muchas veces lo que se hace en la traducción, o mejor dicho, interpretación, es bajar la idea al otro idioma. Y muchas veces no hay palabras que describan exactamente lo que quiso decir originalmente el autor. Entonces usted me va a decir, bueno, entonces tengo que estudiar, para entender el William Shakespeare, tengo que estudiar británico, y británico antiguo, no sé, o del que se hablaba en el Renacimiento. Y sí, diría que sí. Digo, si uno quiere profundizar y comprender mejor, ¿no? Obviamente usted puede estudiarlo y leerlo en español, pero en la Biblia mucho más, porque es un libro espiritual y tiene muchas enseñanzas que en las traducciones no tuvieron en cuenta e ignoraron de la cultura hebrea. Entonces, si usted quiere ahorrarse todos esos problemas, porque si no es dar vueltas sobre lo mismo, si usted quiere ahorrarse esos problemas, invierta en el estudio de hebreo. ¿Sí? Y va a decir, bueno, pero esto es el camino más estrecho, es el que cuesta más. Claro, ese es el que da más frutos, el que cuesta más. El fácil, el camino fácil, es el que te va a dejar menos frutos. ¿Sí? El que no te cuesta nada, ese no te deja nada. El que te cuesta, ese es el que te va a dejar buenos resultados y buenas herramientas. Para conocer las herramientas de estudio, hay que estudiarlas. O sea, yo no puedo utilizar una pinza si no sé para qué funciona o cómo se utiliza. Primero me voy a apretar los dedos y segundo, voy a emplearla mal, esa herramienta. Entonces voy a decir, no, para esto no sirve. Entonces, si yo me pongo a martillar con una pinza, que mucha gente lo hace, porque no tiene el martillo a la mano, no está cumpliendo la función de la pinza. Entonces, cada herramienta de estudio cumple una función y esto es importante conocerlo. Primero hay que conocer las herramientas. ¿Qué es lo que se puede y lo que no se puede? Y cuándo se debe utilizar y cuándo no. Y después emplearlas. Repito, lo que dije al principio, ya todo está creado, no hay que crear nada. ¿Sí? Esto es muy importante conocerlo. Y si usted tiene oportunidad, o los que estén escuchando tienen oportunidad de estudiar hebreo, invertir en el estudio, háganlo. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. ¿Sí? Háganlo, no se van a arrepentir porque eso les va a dejar frutos y ustedes van a comprender muchas cosas que creían que comprendían, pero no es cierto. Pasamos a la siguiente pregunta desde el Estado de México. México dice, ¿cierto que la cantilación se conecta con las liturgias de la época del templo? Bueno, la cantilación, vamos a aclarar, ¿no? Para aquellos que no saben, la cantilación es el sistema litúrgico escrito, ¿no? Plasmado en los textos hebreos a través de acentos. Los masoretas hicieron un trabajo en la Edad Media
de implementar no solamente el sistema vocálico, sino el sistema de acentuación, donde plasmaron en los textos de una manera impresionante acentos litúrgicos, que son como, vamos a decir, como notas musicales, ¿no? Que se interpretan como si fuera un pentagrama, acentos fonéticos que tienen que ver con la pronunciación y acentos interpretativos que tienen que ver con la comprensión del texto, la semántica, ¿no? El significado, cómo el manejo de las comas, puntos, punto seguido, punto y coma, todo eso que en los lenguajes modernos se nos hace más fácil, lo cual en el texto hebreo no está. Pero estos acentos cumplen esa función. Entonces, aquí me dice la cantilación se conecta con la liturgia de la época del templo. En realidad eso no está comprobado, es una tradición histórica, y digo tradición histórica porque se remonta a aquel tiempo, donde se dice, hay cosas que tienen sentido porque hay una conexión y hay una línea de tiempo que está como, no está muy clara, pero se dice que los masoretas, estos gramáticos hebreos de la Edad Media, eran descendientes de los escribas de Jerusalén. ¿Sí? Los escribas, los copistas, los que hacían las copias de los textos de la Biblia. Cuando se destruye el templo, toda esta gente se dispersó, pero no quiere decir que al destruir el templo esta gente desapareció, sino que ellos siguieron transmitiendo las enseñanzas y compartiendo todo este conocimiento. Los tataranietos, no sabemos cuántas generaciones hayan pasado, fueron este grupo de los masoretas. ¿Sí? Se dice, esto no está comprobado del todo, pero se dice que la idea en la que ellos se basaron, los masoretas, en cuanto a la parte, digamos, de acentos de cantilación, que es la liturgia hebrea, se remonta a los cantos del templo. Eso es una tradición, no está comprobada. Yo diría que sí, no voy a decir que no, diría que sí, porque tiene sentido. Acuérdense que esto, en la época del templo, no solamente se decían bendiciones, sino hay muchos textos. Estamos ya concluyendo en la comunidad Kol Shaddai uno de los libros con más canciones, ¿no? Que es Sefer Teilim, el libro de los cánticos. Y todo eso se cantaba. No tenemos partituras. O sea, no sabemos cómo sonaba eso, pero sí sabemos que se entonaba. Entonces todo eso está plasmado a través de los masoretas, dejaron evidencia y se cree que ellos lo hicieron basándose en las pronunciaciones que vamos a decir, que se protegieron o mantuvieron de generación en generación desde la época del templo. No sabemos qué tan cierto sea, o sea, no hay evidencia total de esto, pero bueno, es una tradición y sabemos que a veces las tradiciones no necesariamente son mentiras o inventos o mitos. Hay cosas que tienen mucho sentido. Entonces, esta gente, estos gramáticos primitivos, conocían a la perfección los textos bíblicos. Qué casualidad, ¿no? Que los copistas, los escribas de Jerusalén, hacían lo mismo. Entonces ahí hay un eslabón, hay una conexión con esta gente. Ahora, si usted me dice, bueno, el siglo VI, VII, la época de los masoretas, hasta la época del templo, es mucho tiempo, pero también había una tradición oral y había muchas cosas que se mantenían de generación en generación. Entonces no descartamos de que sea posible esto. Pasamos a la siguiente pregunta desde Santiago de Chile. Dice, ¿qué es el contexto extrabíblico y se puede utilizar para interpretar? Bueno, vamos a aclarar. Los diferentes tipos de contexto, siempre nosotros decimos, ¿no? En el estudio bíblico, no solamente la gente que estudia hebreo, es ley número 1 respetar el contexto, ¿no? El contexto obviamente tiene que ver el sentido en lo que está hablando, a quién se refiere, cuándo, dónde, por qué, o sea, el entorno de lo que estamos estudiando.
Descontextualizar, sacar un versículo fuera de contexto es una tragedia, ¿no? Y eso está prohibido. En muchas religiones lo hacen, ¿no? Sacan un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto. Eso está mal, no hay que hacerlo. El contexto es fundamental. Nosotros tenemos un contexto interno, pero también hay un contexto externo que se le llama extrabíblico. ¿Qué sería un contexto extrabíblico? Un libro de historia. Por ejemplo, yo muchas veces en los estudios sistemáticos cito a Flavio Josefo, por dar un ejemplo, ¿no? Antigüedades de los judíos, la guerra de los judíos, dos obras claves que de un contemporáneo, me refiero, de alguien que vivió esos días, esa época, y fue testigo visual, y lo escribió. O puede ser Heródoto. Muchos historiadores del mundo antiguo no son textos bíblicos, pero es información que refuerza lo que sucedía en esos días, ¿sí? ¿Se puede utilizar eso para interpretar? La respuesta es sí, sí. Por ejemplo, nosotros no nos podemos basar pura y exclusivamente en historiadores antiguos. Podemos usar historiadores contemporáneos o información contemporánea, porque hoy en día hay muchos historiadores contemporáneos que dan a lujo de detalle. Por ejemplo, no sé, estudiemos acerca de Ciro de Persia, ¿no? ¿Quién era Ciro de Persia? ¿De qué época reinó? ¿Quién gobernaba en ese entonces en Egipto? ¿Y qué potencias estaban? Entonces empezamos a reconstruir todo el escenario bíblico a través del contexto extrabíblico. Y de esta manera podemos tener mejor comprensión y mejor interpretación, ¿sí?, de lo que está diciendo. Cuando nosotros desconocemos la historia, por ejemplo, le voy a hacer un paréntesis. Voy a estudiar la profecía X, ¿no? Cualquier profecía de Isaías. Ok. Si yo estudio la profecía y digo, ok, a mí me parece, bueno, el a mí me parece ya no va, ¿no? Porque eso es un pensamiento de uno. Pero digo, a mí me parece que Isaías se refiere a esto. Cuando yo desconozco qué sucedía en ese tiempo, a quién se lo dijo y por qué. Es decir, la cultura bíblica se encarga, y la exégesis se encarga, de reconstruir todo el escenario bíblico. Entonces el estudiante empieza a comprender, es como si estuviera viendo una película. Ah, ahora entiendo por qué dijo eso y a quién se lo dijo. Y yo toda mi vida entendí que era así y resulta que era así, ¿no? O sea, no era como yo pensaba y ahora entiendo que les estaba refiriendo a este imperio. Y yo pensando que era, no sé, una profecía para el final de los tiempos y resulta que esta profecía ya se cumplió. Exacto. Hay profecías que ya se cumplieron en la historia y hay otras que quedaron abiertas. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Porque dijimos, bueno, Isaías o Daniel, quien sea, cualquier profeta. El contexto extrabíblico se puede utilizar para interpretar perfectamente, ¿sí? Porque son herramientas que refuerzan. Algunos dirán, bueno, yo solamente utilizo concordancia y diccionario bíblico, más nada. No, pero puedes utilizar historiadores de renombre, de confianza, ¿no? Porque también, bueno, los historiadores hay que tener cuidado, también no es que cualquier historiador va a decir la verdad, pues hay tendencias y hay muchas cosas que se han malinterpretado, ¿no? Es como que usted quiera, no sé, leer la historia de los judíos escrita por un católico. Pues obviamente, ¿no? Ahí va a haber la tendencia, o es como que quiera leer la historia del catolicismo escrita por un judío. ¿Me explico? La historia según quien la cuenta, pero bueno, independientemente de eso, el contexto extrabíblico se puede utilizar sin problema, ¿sí? Pasamos a la siguiente pregunta desde Lima, Perú. Dice, ¿el profeta Daniel regresó a Judá? Bueno, no se sabe. No se sabe. Hay diferentes interpretaciones, pero si usted me dice con base en la Biblia, no, la Biblia no describe esto, no describe que haya regresado. Sí, ya estaba muy anciano, porque él fue de los que entraron, ¿no?
los que fueron deportados. Ya ustedes saben la historia de Daniel, ¿no? Belsasar, bueno, todo lo que se describe en la corte del rey babilonio, ¿no? De los babilonios. Y lo que sí se cree es que él falleció allá en Babilonia. De hecho, ahí creo que es en Susa, ¿no? En Susa, que tiene que ver con esa región, se hizo un monumento a él. No sabemos si él falleció ahí, ¿no? Algunos dicen que sí, le ponen la firma de que él fue sepultado en Susa, pero no hay evidencia de que haya regresado, ¿sí? De que sí ya estaba muy anciano, muy avanzado en su edad, sí, pero no hay ninguna evidencia de que haya regresado a Judá, ¿no? Porque hubieron dos retornos. El primero, que fue con el edicto de Ciro de Persia, ¿no? En el 537. O sea, él toma el mando en el 538, pero dijo que al año siguiente, 537, podían regresar los judíos a su patria. Yo le explicaba la vez pasada, una parte regresó, pero ahí no estaba Daniel. Y la otra fue en el 516, que ahí ya el resto, digamos, el remanente que había quedado, que se quedó 21 años en Babilonia, regresaron, ¿sí? Pero no hay evidencia de que él haya regresado. Hay una tradición y una interpretación de que dice de que él está enterrado en Susa y que él falleció en Babilonia. O sea, él no regresó a Judá. Pasamos a la siguiente pregunta desde Quito, Ecuador. Dice, ¿qué fiestas no están ordenadas en la Biblia? Bueno, las fiestas que, si usted se refiere al pueblo hebreo, que guarda, que observa, además de los días de ayuno, que algunos están en la Biblia, pero usted me está hablando de fiestas. Bueno, las que no están ordenadas de manera directa en la Biblia son Hanukkah, ¿sí? Que es la fiesta de la dedicación, Tu Bishvat, que se la conoce como el año nuevo de los árboles, Purim, que es la fiesta de las suertes, aunque usted me diga, no, en el libro de Esther, no, estoy diciendo ordenadas por el Eterno, ¿no? Que la gente haya determinado conmemorar y hacer una fiesta nacional, eso es otra historia. No hay mandamiento directo de que se celebre esa fiesta. Repito, Hanukkah, Tu Bishvat, Purim o Purim, Lag BaOmer, que es el día 33 del Omer, ¿no? Y Tisha B'Av, que bueno, no es fiesta, es un día de duelo, ¿no? Que es la conmemoración de la destrucción del templo, el 9 de Av. Esas, digamos, que son las ceremonias o celebraciones o festividades o rituales particulares que se celebran en el pueblo judío y que no están ordenadas de manera directa o en la Torá, ¿no? Bueno, usted va a decir, Hanukkah no va a estar en la Torá porque Hanukkah es un evento que pasó en el, no sé, en el 300 antes de Mashiach, obviamente. Sí, claro, pero es una fiesta. Este tipo de fiestas se las conmemora como fiestas históricas, como fechas patrias nacionales, vamos a decir, ¿no? Pero no como una fiesta como por ejemplo Pesach, Hag HaMatzot o Shavuot, Yom Kippur, Sukkot, ¿no? Esas fiestas sí están en Levítico 23, ¿sí? Pero, por ejemplo, estas que les dije, ¿no? Que algunas hay evidencia, ya sea en el libro de Macabeos o en Esther, que se mencionen, son fiestas como fechas patrias nacionales. Así como todos los países tienen fechas patrias, ¿no? Hoy es el día de la independencia, hoy es el día de, no sé, de la bandera, hoy es el día de la Constitución, lo que sea. Bueno, estas 5 serían las fiestas que no están ordenadas en la Biblia como tal. Otra pregunta que nos hacen desde Seattle, Estados Unidos, dice, ¿qué es la gematría?
¿Es una ciencia, es ocultismo? ¿Se puede confiar en ello? ¿Es avalado por la Torá? Bueno, la gematría es una, no sé si ciencia, más bien es un método de interpretación esotérico. Si usted pregunta aquí si tiene algo que ver con o está avalado por la Torá, la respuesta es no. En la Kabbalah, que es una, digamos, una rama mística del judaísmo, es algo propiamente del judaísmo, no es bíblico. La Kabbalah se remonta al judaísmo medieval. Se implementó este método de interpretación a través del valor numérico de las letras del alfabeto hebreo. Algo así como una especie de numerología. La gematría sería como una matemática cabalística, para que usted me entienda, y no se la considera como algo bíblico. Aunque usted me diga, pero en el judaísmo constantemente están hablando de esto, claro, porque eso es algo propio del judaísmo. Pero el judaísmo no habla 100% de la Torá. Toma cosas de la Torá, pero habla más o pone más en alto el judaísmo, el Talmud, la Kabbalah, todo eso, ¿sí? Entonces, no es una ciencia, más bien es un método de interpretación, es un tipo de esoterismo, o sea, es misticismo, donde supuestamente hay un valor o un significado en ciertas palabras a través de los caracteres del alfabeto hebreo. O, por ejemplo, la combinación de letras da como resultado tal número, entonces ese número me da un simbolismo. Es como una hechicería, es ocultismo. La gematría no tiene nada que ver con la Torá, ¿sí? No tiene nada que ver con la Torá. De hecho, en la Torá está prohibido consultar astros. Por ejemplo, la Kabbalah no solamente mete numerología, sino mete astrología, mete un montón de cosas que esotéricas, ¿no? Que están prohibidas. Y además de eso, es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque si yo le digo a usted que la suma de tal letra me da como resultado este número y este número significa esto, por lo tanto acá te está diciendo esto, lo que yo estoy haciendo es manipular un texto bíblico. Y eso es una gran transgresión. ¿Por qué? ¿Tan así? Sí, lo que pasa es que la escritura se encarga, no una, varias veces, de dejarme en claro que yo no puedo manipular ni modificar el contenido del libro. Entonces, si yo le doy una interpretación fuera de lo que está diciendo, acuérdense que Deuteronomio 29:29 lo dejó en claro, ¿no? Las cosas ocultas solo le pertenecen al Creador. Nosotros solamente tenemos que basarnos en las reveladas. Y la Kabbalah no es revelación. La Kabbalah es una línea mística de una religión llamada judaísmo. La gematría es una de las herramientas de interpretación que utilizan en la Kabbalah, que es numerología, es esoterismo, ¿sí? Para aquellos que no saben qué es la numerología, bueno, investiguenlo, pero no es algo bueno, ¿sí? Es algo oscuro, digamos, no es algo bueno que digamos que lo avale la Biblia. Espero haber aclarado la pregunta. Bueno, tuvimos más preguntas, pero ya estamos cortos de tiempo, vamos a estar respondiéndolas la próxima semana. No olviden estar en sintonía, no solamente de este espacio de La Torá Responde, sino quédense a compartir los estudios. Ahora tenemos a continuación el estudio y seguimos profundizando en la Biblia, ¿sí? Les digo esto para que ustedes no vengan solamente a escuchar La Torá Responde, sino que se queden a compartir los estudios que compartimos aquí en Kol Shaddai, estudios sistemáticos de la Biblia para conocer y comprender mejor desde el hebreo. Así que hasta aquí llegamos con el espacio de preguntas y respuestas. No se olviden de mandar sus preguntas por correo, recordando poner la ciudad y el país de donde nos están escribiendo, ¿sí? Así que bueno, algunas preguntas nos quedaron pendientes, las estaremos respondiendo
la semana que viene, con el favor del Creador. Así que cuídense mucho, les agradecemos por acompañarnos. Recuerden compartir el material e invitar a otros a este espacio de estudio y reflexión y a todas las actividades que también compartimos a través del canal Kol Shaddai. Cuídense mucho y hasta la próxima. da 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 di da 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 my ya 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 la la da da di da 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 di da 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 my ya ya